Vamos a analizar este tema y también otros más con nuestro invitado a esta hora de la mañana. Se trata del activista político Juan Arias, ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibarra. Juan, qué gusto saludarte. Gracias por estar en nuestro medio de comunicación. 10 días de campaña electoral. Parece que los mensajes de los candidatos no están posesionándose. Se han mantenido estas dos candidaturas, la gobiernista y la de RC. ¿Cómo lo ves tú? Bienvenido, buenos días. Don Leonardo, buenos días. Saludarle a usted, a su audiencia, a la gente que se conecta pues mientras va al trabajo. Creo que estamos a tiempo todavía de desearnos un feliz año, don Leonardo. Así es. Eh, bueno, yo creo que el país, más allá de las banderas políticas, lo que se juega en febrero es tremendamente importante debido a la crisis económica, social, institucional que está viendo en este momento el Ecuador. Así que los desafíos es que la gente deje la indiferencia, que reflexionemos. Hay que votar por la candidatura que nos parezca, pero sobre todo con amor a este país y entendiendo de que necesitamos unirnos, ser solidarios en este momento para salir adelante. Me preocupa mucho, el país se enfrenta a lo que ya vivió México, lo que vivió Colombia, donde los desaparecidos era todas las semanas. Recordar en el gobierno de Peña Nieto en México, por ejemplo, cómo hubo los 143 de Ayotzinapa, jóvenes que protestaban por mejorar sus derechos, fueron desaparecidos, Así es. unos dicen a manos del narco, otros a manos del Estado, ¿no? Entonces, el narcoestado es una realidad, lo ha vivido Colombia con los falsos positivos, que hoy sabemos lo que hizo el gobierno de Uribe. Entonces, eso creo que es algo que nos debe llamar la atención por sobre los partidos políticos, don Leonardo. Yo creo Ahora, que en la Juan, crisis, con lo que ¿sí? está pasando y con el análisis que tú haces en forma preliminar, la situación del país es altamente complicada. Inseguridad, lo que ha pasado en estos últimos meses ha causado mucha preocupación, la falta del respeto a la Constitución, también la crisis económica profunda que estamos atravesando. Y ahí coincido con lo que tú acabas de señalar, la gente se encuentra apática porque no sabe si irse por la A, por la B, por la C o por la Z. Hay 16 binomios presidenciales que posiblemente son 16 proyectos que todavía no convencen. Y esto preocupa porque hoy, lógicamente, tendremos que tomar una decisión para el cambio del país, estimado Juan. Sí, yo coincido con lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? Lo que hablan las encuestadoras, donde hay dos figuras importantes que están disputando pues la primera vuelta y seguramente serán quienes disputen la segunda vuelta, que es la candidatura de Luisa González y del presidente Noboa. En ese sentido, está ahí las cartas, ¿no? Es decir, el Ecuador tiene dos opciones claras, un modelo de país que creo yo que hay que dejar de romantizar a la ¿No juventud, don crees, Leonardo. no crees, Juan, que hay una tercera vía o no? Yo pienso que no, hay figuras interesantes. En un inicio yo creo que lo de Granja pintaba bien desde una crítica en la cara frontal al poder, porque la corruptela en este país rebasa ideologías, Así es. está en todos los partidos políticos y esa molestia ciudadana la tenemos todos. Entonces, creo que en ese momento Granja, pues, las posiciones de Granja representan eso, pero también Granja nos ha mostrado su inestabilidad. Es decir, que es un hombre que no está, pues, o no te da la seguridad para administrar el país. Lo de Rabascal me parece una propuesta interesante, un hombre que conoce administración pública, que habla de modelos de desarrollo económico para las diferentes zonas del país. De ahí, pues, creo que ISA con su representatividad en torno al paro del 2019 también representa a una gran base de los sectores sociales organizados del centro del país, a la gente del campo, a la gente que pues es la que al final sufre las crisis económicas más que lo que tenemos en la ciudad, ¿no? Pero no va a alcanzar y tenemos una clara polarización. Hay que reconocer que la Revolución Ciudadana tiene una base social importante. Según los sondeos, pues más del 30% y lo ha demostrado en las últimas elecciones con Arauz, la misma Luisa González y hoy pues estando al frente en las encuestas. Y de ahí, pues yo creo que el gobierno ha abusado de esta lógica del correísmo, anticorreísmo, del llamarse buenos y los otros son los malos, del que si no pienso igual al gobierno, pues soy el corrupto, soy el narcotraficante. Hay que dejar de romantizar a la gente joven, don Leonardo. Ibarra vivió una alcaldía de una persona joven que representó el mismo fracaso de esta ciudad y hoy pasa lo mismo en el Ecuador.
una persona joven que en su debate pues nos dio las garantías de que podía hacer mejor las cosas, nos habló de transmisión eléctrica, nos habló de cosas que sonaban interesantes, pero cuando escuchamos a los técnicos en el tema, pues nos vendió humo. Entonces, y los hechos están acá, la crisis económica se agudiza, el pésimo manejo de la crisis energética, la persecución a la gente de su círculo. Por ejemplo, la ministra de Energía le está persiguiendo, persigue a la vicepresidenta, persigue al hijo de la vicepresidenta, se va por encima de la Constitución. Entonces, una persona que no respeta las leyes mínimas de la democracia, yo creo que rebasa al TikTok, rebasa a entender pues que la gente joven sí tenemos capacidades, pero no podemos quedarnos simplemente en una reflexión tan, tan superficial en torno a lo que vive el país. A ver, Este país Juan, necesita un proyecto. tú acabas de señalar algo que creo que es importante analizarlo. A ver, los jóvenes, en el caso de tu generación, se han preparado o se siguen preparando. Pero cuán importante para tomar decisiones como un presidente, por ejemplo, el tema de Daniel Noboa, debe tener la experiencia necesaria, a pesar de que Daniel Noboa señala que quienes han estado son los de la vieja política y ahora que la nueva generación es la que debe tomar las mejores decisiones. Te lanzo esta pregunta porque muchos de los jóvenes también se han decepcionado de Daniel Noboa y ahí está la circunstancia de la migración de la juventud. Se habla que en Ibarra, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, más de 15.000, 20.000 jóvenes ibarreños y imbabureños han salido y así han salido del Ecuador. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo le hacemos entender al pueblo que la nueva generación, la que se ha preparado, tiene que tener oportunidad, pero que este joven garantice que esos cambios para este nuevo país, para el futuro del país, para la presente y las futuras generaciones es el correcto? Porque, como te acabo de señalar, hay rostros nuevos en esta campaña política. 16 candidaturas, creo que son 4 o 5 de las conocidas, pero la mayoría son rostros nuevos. ¿Cómo se garantiza? Escuchamos en el debate vicepresidencial a mujeres muy bien preparadas, a mujeres que dieron a conocer cuáles son los objetivos de un gobierno y qué es lo que se puede hacer. Pero ¿cómo se garantiza que estos rostros nuevos, o los jóvenes, o la nueva generación de políticos cumplan? Tú decías hace segundos atrás, la anterior administración de Ibarra, una mujer joven que tuvo lógicamente varios años en política, pero que le debió mucho a la ciudad. ¿Cómo garantizamos eso entonces? Yo creo que más allá de la juventud o de la experiencia es dolernos lo que vive la gente el día a día. Que el ecuatoriano en Ibarra, por ejemplo, 7 de 10 personas en condición de tener un empleo está en la informalidad o está en el subempleo. Entonces, quienes hemos vivido, quienes llegamos a fin de mes con las UTS para pagar el crédito, el arriendo, quienes tenemos un negocio, sabemos lo que estamos viendo la crisis, entendemos lo que pasa, sea joven, sea una persona madura o sea una Así persona es. de edad. Entonces, el punto está en dolernos lo que vive este país, en entender lo que pasa en esos 6 millones de ecuatorianos que comen una vez al día, y eso va más allá de la juventud, va más allá de títulos profesionales, es una cuestión de dolernos lo que pasa en nuestra tierra. Entonces, en ese escenario, yo creo que el Pero Ecuador Juan, necesita discutir Juan, permíteme, ¿pero de qué depende? ¿De un proyecto político un de proyecto político, sin duda. izquierda, de derecha, de centro izquierda o de qué? De un proyecto político por el Ecuador, don Leonardo. O sea, aquí no tenemos que pensar en recetas que traemos de afuera, sino discutir en torno a lo que tiene este país. Si usted se fija en los binomios que están disputando la presidencia, queramos o no, Luisa González representa un proyecto, con los pros y contras que tenga, con la crítica que hay que hacerle al proyecto o al partido político de la Revolución Ciudadana, que también ahí hay un arribismo y hay un negocio de la política de Así mucha es. gente anclada a la imagen de Correa, y eso hay que decírselos. Pero la Luisa González, a mi criterio, por ejemplo, es la única figura que presenta un proyecto que el país pueda salir adelante y que sobre todo haga que el sector público funcione. Más allá de izquierdas o derechas, necesitamos que el sector público funcione como un gran articulador de la economía para que le dé condiciones al sector privado para que invierta. Y no solo la inversión extranjera, porque se ha romantizado la inversión extranjera. Es la inversión nacional la que podría generar una dinamización de la economía que genere empleo. El Ecuador actualmente tiene más de 30.000 millones en paraísos fiscales. Si les damos las condiciones a los grupos económicos para que traigan acá el dinero, para que lo pongan a producir acá, para que pongan a generar empleo, vamos a sacar adelante el país. Si mejoramos los procesos de contratación pública, transparentes, con tecnología,
entendiendo la inversión social no como una inversión pues que nos genera un estado obeso, sino como una inversión para pagar una deuda histórica. Como le decía, son 6 millones de ecuatorianos que viven en la pobreza. En los últimos años es más de 1 millón de ecuatorianos que han migrado. Mi generación, ¿qué es lo que dice para desarrollarse? Tengo que emigrar. Aquí no va a salir adelante. Entonces, eso genera un shock en la sociedad ecuatoriana, en la familia ecuatoriana, que va a ser muy duro volverlo a recomponer. Ya lo pasamos al final del 99, el 2000. Entonces, el modelo que se ha puesto a discusión, que viene la traición del presidente Moreno, viene el gobierno de Lazo con los zapatitos rojos, donde su cuñado, donde la gente más íntima, anclada con el narcotráfico, que hoy están sentenciados, y donde han utilizado el aparato judicial para seguir a sus adversarios políticos, le tiene al país así en este momento. Y donde tenemos un gobierno que está administrado por el hombre más rico del país, que le debe al SRI por años, que no paga esa deuda con el SRI, que se bajó el IVA. ¿Y sabe cómo se bajó el IVA? Se bajó al 5% para la construcción, porque él tiene las empresas constructoras, pero a los ecuatorianos no subió al 15%. Y al ecuatoriano hoy no le alcanza cuando va a la tienda, cuando va al tuti, para comprar la comida para la semana. Entonces, en ese modelo de país donde el presidente vive en una burbuja, donde está en el TikTok, donde está bailando, donde está tomándose la proteína mientras hace gimnasio, los ecuatorianos no comen o las empresas quiebran. Entonces, en esa lógica, quienes están planteando un modelo de país que haga que el Estado funcione, y esto hay que rebasar ideologías. Aquí no se trata ni de izquierdas ni derechas, se trata de sentido común porque el país se ahoga. Ahora, Y se ahoga ahora Juan, ante el crimen organizado. estos modelos de gestión también dependen de una línea política. Así es. Y creo que embarcados en eso, el pueblo también tiene que hacer conciencia de cuál es esa línea política. Te pregunto esto porque, Juan, tú estuviste hace varios días atrás junto a Luisa González, que estuvo acá en la ciudad de Ibarra. Luisa González representa, y lo ha dicho, al correísmo, a el socialismo del siglo XXI. Pero este socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, en varios países ha fracasado. Mira el ejemplo de Venezuela, del mismo Cuba, el tema de Argentina, Bolivia, que han tenido repercusiones. ¿Cómo conseguir que una líder, en el caso que gane Luisa González, cumpla con un ofrecimiento de cambio de país y no se apalanque o no se vaya, si vale el término, a esa ideología que en muchos de los casos nubla a los gobiernos y perjudica al pueblo ecuatoriano? Porque la ideología puede ser buena, pero siempre que se aplique con esa misma esencia de apoyo para el pueblo, estimado Juan. Sí, yo creo que el tema, don Leonardo, es que la ideología es personal, ¿no? Es como uno se ve ante la vida, ante la familia, ante la sociedad, pero también hay que desmitificar desde el hablar de Venezuela cuando nosotros ya somos peor que Venezuela. Sí, entonces ya lo de Venezuela, lo de Cuba, creo que es algo trillado que no le permite a la sociedad ecuatoriana reflexionar. Hablemos de Argentina. Argentina es un fracaso el gobierno de Milei. Hace el ridículo en las giras internacionales, la inflación está por los cielos, 50%, más del 50% de la población está en extrema pobreza, y no es únicamente la culpa del gobierno de Kirchner o del gobierno de Fernández que estaba hace unos años. Es el tema de un modelo donde precariza a la clase media y sobre todo pues golpea a las clases y a los sectores populares, que es lo que ha hecho el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo, y lo ha continuado Noboa. ¿Cómo? Porque se han vendido al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Se han vendido, entonces dicen, no, pues el Fondo Monetario Internacional me da a menos tasa de interés, pero el costo social que genera un crédito con el Fondo Monetario Internacional hace que ellos te digan, no, me va a quitar los subsidios a la gasolina, me va a quitar la inversión en educación, me va a recortar la inversión en salud. Le voy a poner solo un ejemplo. Con la falta de gestión del gobierno de Daniel Noboa, la crisis energética, sumemos los muertos que hay por la falta de atención en salud, en diálisis. O sea, esta es una cosa donde le están cargando a la clase media, a los sectores más pobres la crisis, mientras el gobierno sigue haciendo sus negocios y lo peor, está enviando el dinero de los ecuatorianos, en vez de invertirlo en inversión social, en inversión de infraestructura, lo está enviando al Fondo Monetario Internacional. Lo otro, hablar del socialismo del siglo XXI creo que tiene que ser una discusión más profunda, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo.
¿Qué carros son los principales? ¿Qué marcas de carros son los que se está vendiendo más en el Ecuador en este momento? Son los chinos, el socialismo chino. Entonces, el socialismo no es un cuco y eso hay que irlo desmitificando desde una discusión donde el socialismo viene de lo social. ¿Cuáles son los países que atendieron mejor la pandemia? La misma Cuba hizo su propia vacuna. Los chinos inventaron su propia vacuna y tuvieron menos muertes que los Estados Unidos, que países del primer mundo como Alemania, España. Entonces, yo creo que hay que ir desmitificando, porque, por ejemplo, el socialismo chino ha sacado 800 millones de personas de la pobreza. El modelo boliviano ha nacionalizado el litio, ha nacionalizado los proyectos mineros, mientras aquí Noboa está entregando los proyectos mineros a Canadá. Entonces, en esa discusión, el presidente Noboa lo que está haciendo es negocio con los recursos de los ecuatorianos. Y no solo el presidente Noboa, esa es la historia de este país. Entonces, los gobiernos que han repensado eso y que han tenido errores, ¿no? Que yo creo que hay que discutir objetivamente los errores de la Revolución Ciudadana como partido, porque aquí hay gente que no nos representa en la Asamblea Así y que ha es. ido por ejemplo, uno de los asambleístas de Imbabura, muy cercano al presidente Correa, no se le ha escuchado nada, ni conoce, creo, Imbabura. Al señor Maldonado. Eso es una vergüenza, don Leonardo, y eso hay que decirlo frontalmente, porque aquí necesitamos que nos representen a la ciudadanía. Pero si tenemos en este momento dos opciones, donde un gobierno que pasa bailando en TikTok, que tiene un contrato de 8 millones de dólares en comunicación, mientras la gente se muere de hambre, mientras 40.000 estudiantes de la Sierra y la Amazonía no pudieron ingresar a este año escolar, mientras se reducen los cupos para las universidades, este señor gasta millones para su campaña. Este señor le persigue a la vicepresidenta, le persigue a la jueza que quiere actuar en derecho. Entonces, ante eso, pues no podemos ser indiferentes. Y hay que ir a Ahora, una estimado discusión Juan, con frontal lo, de lo que pasa en la democracia en este país. con lo que tú acabas de señalar, vamos a ponerle en el escenario Luisa Noboa. ¿Qué pasaría si gana Noboa? ¿Futuro incierto para el Ecuador? Sí, me preocupa mucho porque yo veo que va a haber una confrontación social como la hubo con Duque en Colombia, ya lo vivimos aquí con el gobierno de Moreno, se lo vivió con Lazo. Hoy la sociedad ecuatoriana obviamente no está pensando en salir a las calles porque necesitamos trabajar, queremos llegar a fin de mes, no teníamos luz, Así hubo dos es. meses que prácticamente no se pudieron trabajar, pero al final cuando un gobierno precariza, privatiza y daña las condiciones de vida de las clases medias y de los sectores populares de la empresa privada. Mire, el apagón de diciembre para el sector productivo del país es fatal. Hay empresas que se están yendo, nacionales, transnacionales, porque no hay trabajo, no hay condiciones, no hay una dinamización de la economía. Entonces, en ese gobierno, a mí me huele más bien el gobierno de Noboa a una dictadura como la venezolana, como la que tanto se le critica a Maduro, donde Noboa se va por encima de la Constitución, donde a Noboa no le interesa la Corte Constitucional, donde Noboa no sacó pues estas vacaciones para, entre comillas, para poder hacer la campaña, donde utilizan el aparato del Estado para beneficiar pues su carrera política o donde le persiguen a la gente que trabaja para él y que no piensa igual. ¿Sí? Entonces, la misma democracia, el propio Lazo, en entrevistas con medios internacionales, está llamando a que se reflexione sobre la democracia en el Ecuador, con lo cual yo coincido, porque esto no se trata de ideologías, no se trata de una campaña electoral, es la democracia, Es es las del futuro del instituciones. país. Entonces, ante eso yo pienso que necesitamos que la gente salga a votar. Y si le vota no va, pues vótele, pero vote creyendo en que este país va a mejorar. Vótele porque necesitamos sacar adelante a las futuras generaciones, porque necesitamos resolver la grave crisis social en materia de seguridad. Estimado Este fin, Juan, debido al tiempo, usted estuvo, decía, hace varios días con Luisa González cuando visitó la ciudad de Ibarra, la provincia de Imbabura. ¿Ha limado ya las asperezas con RC y los dirigentes de la provincia de Imbabura y usted se alinea a la candidatura de Luisa González? bueno, yo le agradezco, don Leonardo, esa pregunta. Mucha gente me ha llamado sorprendida de la reunión. Yo soy una persona de principios, soy una persona que no hace política pensando en elecciones, sino pues pensando en la ciudadanía, pensando en un proyecto para nuestra ciudad con el cual tenemos un compromiso. Y esta reunión ha sido pues directamente con Luisa González. Yo no tengo una relación directa con la dirigencia de Revolución Ciudadana acá. Como usted puede ver, tengo mis críticas a cómo han manejado la provincia, y no solo este partido, sino los partidos políticos en el Ecuador se han convertido en negocios electorales.
Entonces, nuestro proyecto se debe a la ciudadanía, pero en esa confianza que mucha gente me ha dado y ha dado más bien al proyecto político que impulsamos para Ibarra, nosotros creemos que Luisa es la mejor opción, creemos que este apoyo a ella es algo personal, por eso insisto que la gente debe votar por quien crea, pero sobre todo debe votar reflexionando no solo las propuestas porque nos pueden vender humo, sino reflexionando la historia de este país, lo que hemos vivido los últimos años, lo que ha sido pues la privatización de los recursos de los ecuatorianos para pequeños grupos económicos y sobre todo pues mi reunión se centró en cuál es nuestra propuesta sostenible para Ibarra. Y aquí hay cuestiones urgentes que se tienen que hacer, hay que organizar el comercio, necesitamos que se resuelva el tema del mercado Amazonas, necesitamos que se salve Yaguarcocha. ¿Quién nos ha vendido el alcalde humo que traía 30 millones que hasta ahora no llegan? Vendió un parque diciendo que había 2 millones para ponerlos ahí de encaje que para traer esos 30 millones hasta ahora no vienen. Se fue el crédito del Banco Mundial. ¿Cómo vamos a construir el ingreso norte de la ciudad que una huertos familiares con el periférico norte y la E35 a la altura de Yaguarcocha? Son los macroproyectos que necesita Ibarra. Y pues nuestra reunión se centró ahí en pedirle a Luisa González y pues si es ella presidenta, comprometerla para que pueda poner los recursos para que la administración municipal pues tenga éxito y tenga éxito sobre todo en estos grandes proyectos que no le benefician a una persona, le benefician a la ciudad, al norte del país. Ibarra es la ciudad más importante de, no solo de Imbabura, por ser su capital, sino del norte del Ecuador. Entonces, fue en ese sentido, yo, don Leonardo, me debo a la ciudadanía, le insisto, tengo una postura y a la ciudadanía pues que confía en mí. Tengo una postura crítica ante los partidos políticos, porque la política no puede ser un negocio. La Permíteme, política Juan, es basarse en principios. tengo varias preguntas en la red social, pero debido al tiempo voy a escoger una que me parece importante en este diálogo. Dice, saludos especiales para Juan Arias. Luego de este diálogo con la candidata a la presidencia Luisa González, ¿acordaron su candidatura a la alcaldía de Ibarra con auspicio de RC para el próximo periodo? No, no, no. Una de las cosas que no traté con Luisa fue el tema de, ella sabe que tuvimos una candidatura que fue, pues, obtuvo una votación importante, que le rebasamos por largo a la candidatura de ellos, pero el tema es que ante lo que vive el país sería irresponsable yo estar pensando en mi candidatura, ¿sí? Si la vida permite, si Dios me permite servir a esta ciudad, tendrá que ser una propuesta ciudadana por sobre los partidos políticos, por sobre las banderas, y es así, pues, en ese marco nos hemos reunido con Luisa González, porque nuestra bandera es del Ecuador, y el apoyarla a ella no es un cheque en blanco a la Revolución Ciudadana, mantendremos una crítica objetiva, porque también hay que reconocer que la Revolución Ciudadana o el periodo liderado por el presidente Correa es el periodo de mayor progreso en la historia de la democracia en este país, después del retorno a la democracia. Entonces, ante eso, pues no podemos ser ciegos, pero también hay que continuar con esa crítica objetiva, hay que continuar mejorando los procesos, los proyectos políticos, ciudadanos y sobre todo yo creo que es importante la visión de sostenibilidad. El calentamiento climático no está a la vuelta de la esquina, lo estamos viviendo. Entonces, ante eso necesitamos que la política pública piense en la naturaleza, piense en la solidaridad, piense en el ser humano. Y es ahí pues donde siempre estarán mis principios, los principios del proyecto político que estamos impulsando en la ciudad. Correcto, Juan, me ha dado un gusto saludarte, muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que acontece en los próximos días sobre este tema. El día domingo es el debate presidencial y creo que va a ser parte también fundamental para que el pueblo conozca a sus candidatos. Un abrazo, Juan, mucha suerte. Muchas gracias y un lindo día a usted y a su audiencia. Gracias, Juan.